Sal Mineo, la joven y brillante estrella que sacudió a toda una generación con Rebelde sin causa, dejó atrás una lista secreta antes de morir. No era una lista de deseos, ni de remordimientos. Era una lista de nombres. Nombres de hombres famosos y poderosos de Hollywood que tuvieron romances ocultos con él en las sombras de la industria. Uno de ellos, considerado en su día el símbolo mismo de la masculinidad estadounidense, le costó a Sal mucho más que un corazón roto. Le costó su carrera, su cordura y, quizás, incluso su vida. ¿Fueron esas revelaciones las que lo silenciaron para siempre? ¿Por qué Sal eligió los momentos finales de su vida para amenazar con exponer la verdad? ¿Y qué secreto era tan peligroso que obligó a todo Hollywood a borrar su rastro en una sola y sangrienta noche? Todo quedará al descubierto en el vídeo de hoy. El ascenso y la caída del príncipe de los suburbios. Con su apariencia juvenil, su inteligencia aguda y un encanto inconfundible que lo diferenciaba de otros actores de la época, Sal Mineo se convirtió rápidamente en un nombre buscado. Continuó demostrando su talento con películas como Gigante y Éxodo, convirtiéndose en el primer actor italoamericano en ser nominado al Oscar 2 veces antes de los 23 años. Un récord que, hasta el día de hoy, permanece intacto. Pero ese protagonismo no duró. Como uno de los primeros artistas abiertamente bisexuales en desafiar las reglas no escritas de un Hollywood homofóbico, Sal fue rápidamente borrado de los papeles protagónicos. Los estudios lo consideraban demasiado blando, demasiado ambiguo para la imagen de un hombre heterosexual que vendía entradas. Fue dejado de lado por la misma industria que una vez lo aclamó como el actor joven más prometedor de América. Aún así, a pesar del rechazo profesional, Sal no dejó de amar. Y ese primer amor, aquel por el que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, fue tan legendario como peligroso. Su nombre era James Dean. James Dean. Un amor trágico y una muerte sospechosa. James Dean, el ícono de la rebelión, la sensualidad y el desafío, no solo sacudió la pantalla grande, hizo que todo Hollywood se asfixiara con una especie de luz cruda y honesta en un mundo construido enteramente sobre ilusiones. Pero esa luz no solo provenía de su actuación, nació de un secreto que James nunca se atrevió a decir en voz alta. Un secreto llamado Sal Mineo. Sal entró en la vida de James como si fuera el destino, justo en el momento en que se comenzó a filmar Rebelde sin causa. Aunque todos los veían como dos coprotagonistas con una química perfecta, la verdad era que detrás de las cortinas, en las sombras de los camerinos y en las suites de hotel con las luces bajas, ya se pertenecían el uno al otro. No era el tipo de pertenencia sobre la que se lee en las revistas de fans. Era algo más profundo, más visceral. Eran noches de pasión en el Hotel Beverly Hills, donde James una vez le susurró a Sal al oído con una urgencia febril. Si muero, quema todos los carretes privados que filmamos. Nadie puede verlos jamás. ¿Por qué un joven rebelde, en la cima de su carrera, que parecía no temerle a nada, diría algo así? Porque James Dean sabía muy bien que Hollywood, la misma máquina que lo había creado, podía matar a cualquiera con un solo titular. Podía destruir una carrera, una vida por el simple crimen de amar a la persona equivocada. Y entonces, él mismo se convirtió en víctima de esa aterradora profecía. Un día, James recibió una amenaza de muerte. No fue una llamada, ni una advertencia verbal. Fue una nota anónima, metida bajo la puerta de su camerino, escrita con lo que parecía ser sangre de cerdo. Elige tu carrera o a tu pequeño novio.
James entró en pánico. El miedo, por primera vez, superó a la rebeldía. Cortó todo contacto con Sal durante 3 semanas, dejando al joven actor en un estado de desesperación. Pero Sal no lo soltó. Desesperado, apareció en el set de Gigante, donde James estaba filmando. Se quedó bajo el sol abrasador de Texas durante horas, solo para poder decirle unas pocas palabras. «Si huyes de mí, moriré». Era un melodrama adolescente, pero nacido de un amor genuino y aterrado. 3 semanas después, James Dean realmente murió. La versión oficial: un trágico accidente automovilístico. Pero los susurros en los pasillos de Hollywood contaban una historia diferente. Un mecánico anónimo, que trabajó en el Porsche de James, le dijo una vez a la revista Confidential que los frenos del coche habían sido manipulados justo antes de la partida. Lo silenciaron con $12,000 y una amenaza directa. «Si vuelves a abrir la boca, tu hija no irá a la escuela». Nadie volvió a mencionarlo después de eso. Y Sal, la única persona que sabía que el coche había sido llevado a un garaje secreto 2 días antes, nunca se atrevió a hablar. El miedo y la culpa lo consumieron. Se sintió tan atormentado que, según amigos, todas las noches metía telas en las grietas de las puertas de su casa, aterrorizado por la idea de cámaras ocultas. Algunos dijeron que contrató a un exorcista para limpiar su apartamento de la presencia de James. Otros afirmaron que una vez llamó a la NBC a medianoche, llorando y gritando: «Tengo el vídeo sexual de James Dean, pero ya no puedo conservarlo». La estación, asustada, colgó. 2 semanas después, una sección de las oficinas de la NBC se incendió misteriosamente. Todos los registros de llamadas de esa noche desaparecieron. Y eso fue solo el comienzo de la historia, porque el siguiente hombre que entró en la vida de Sal, Bobby Sherman, también tenía un secreto que, al ser descubierto, desataría una tormenta mediática que destruiría lo que quedaba de la carrera de Sal Mineo. Y ese fue solo el comienzo de la historia, porque el siguiente hombre que entró en la vida de Sal, Bobby Sherman, también tenía un secreto que, si sois lo suficientemente valientes, os contaré justo después de esto. II. Bobby Sherman. Un romance expuesto y un escándalo devastador. En 1963, Sal Mineo, otrora la estrella brillante de Rebelde sin causa, se estaba desvaneciendo lentamente del foco de atención. El nombre que una vez hizo desmayar a los adolescentes, ahora palidecía en comparación con la nueva ola de galanes. Desesperado por aferrarse a la fama que le quedaba, Sal jugó un juego arriesgado. Comenzó a salir públicamente con Jill Howard, la hija de un poderoso productor de cine, un hombre con suficiente poder para cambiar las narrativas de Hollywood con una sola llamada telefónica. Sal conoció a Jill en una fiesta. Rubia, de labios rojos y con ojos que bailaban como si supiera exactamente lo que cada hombre en la sala quería, caminó directamente hacia él y le susurró: «Eres el antihéroe más sexy jamás puesto en pantalla». Para Sal, Jill era un salvavidas. Bella, famosa, intocable. La máscara perfecta para ocultar la verdad que ardía en su interior. La desesperada necesidad de amar a un hombre. Luego llegó Bobby Sherman, 4 años más joven que Sal, sorprendentemente inocente, pero con una mirada que podía hacer que cualquiera olvidara dónde estaba. Se conocieron por casualidad durante una sesión de grabación en la NBC. Curioso por sus extraños sentimientos, Bobby tomó a Sal aparte y le preguntó: «Si no siento nada al besar a una chica, ¿está mal?». Sal se rió, lo miró fijamente durante un largo rato y susurró: «No está mal. Simplemente aún no has besado a la persona indicada». Desde ese día, comenzaron a verse en secreto en un ático que Sal alquilaba con un nombre falso. Bobby seguía llamando a su novia. Sal seguía asistiendo a fiestas con Jill. Pero al caer la noche se encontraban en silencio,
como si el mundo exterior nunca hubiera existido. Los secretos, sin embargo, nunca permanecen enterrados en Hollywood. Una noche, un jardinero vio a Sal salir de un hotel y reconoció en su dedo un anillo que Bobby había usado en televisión. Casi al mismo tiempo, un empleado del hotel encontró un recibo con las iniciales SMIBS. La revista Confidential recibió el soplo. Un paparazzi rastreó a Sal durante 3 días antes de capturar la foto explosiva. Sal besando el cuello de Bobby junto a un coche aparcado. Pero la verdadera explosión no vino de la foto. Vino de Jill Howard. Una tarde, mientras buscaba aspirinas en el dormitorio de Sal, Jill encontró una caja de música. Pero dentro no había joyas, solo una cinta de casete. Era un audio de Sal y Bobby sin aliento. Sin palabras, solo gemidos, pero suficientes para que Jill estrellara la grabadora contra el suelo y gritara como si la hubieran traicionado tanto el hombre como Dios. No lo abofeteó. En cambio, envió discretamente una carta de 4 páginas a Los Angeles Times, adjuntando una copia de la cinta, titulada «Soy la prometida de Sal Mineo, y lo oí amar a un hombre». La historia llegó a los kioscos un lunes por la mañana como una bomba nuclear. En cuestión de días, la carrera de Sal quedó aniquilada. 2 películas, un musical de Broadway, un programa de entrevistas, todo desapareció en 72 horas. Bobby Sherman tampoco escapó. Su manager lo obligó a firmar un documento negando cualquier conexión con Sal. Bobby aceptó con una condición. Todas las grabaciones y fotos debían ser destruidas, y entonces Sal desapareció de la prensa. Un mes después fue visto solo en un bar, con la mirada vacía, garabateando el nombre de Bobby una y otra vez en servilletas. Cuando el camarero le preguntó si todavía lo amaba, Sal respondió en voz baja: «Amor, todavía sueño con él». Bobby siguió adelante. Hollywood lo perdonó. La carrera de Bobby se recuperó. Sal se quedó con el corazón detonado y un rumor creciente, más oscuro que cualquier tabloide, que tenía otro amante, más poderoso que Bobby Sherman, más peligroso incluso que James Dean. Su nombre era Paul Newman. Y si ese secreto alguna vez salía a la luz, no sería solo una carrera la que se derrumbaría, sería un imperio entero. Tercero, Paul Newman. Una relación secreta que jamás podría revelarse. ¿Estás listo? Porque lo que viene después no es amor, es guerra. Los rumores comenzaron a circular en 1960 durante el rodaje de Éxodo. Los paparazzi notaron que Paul Newman, el ícono masculino reinante de Estados Unidos, un esposo y padre modelo, visitaba regularmente un modesto apartamento en Benedict Canyon. La razón, aún más sospechosa, era que Sal Mineo llegaba minutos antes. Nadie sospechó una conexión real hasta que el National Enquirer filtró una bomba. Paul Newman se reúne en secreto con un actor que una vez coprotagonizó con James Dean. No había fotos, pero fuentes cercanas susurraron que un periodista había visto a Newman y a Sal marcharse juntos en un Pontiac plateado hacia un aparcamiento apartado. Inmediatamente después, el Hollywood Reporter consiguió una entrevista exclusiva con Sal. El editor confirmó que Sal había admitido: Paul era a quien más quería. Nunca había visto a nadie mirarme como él. Pero el artículo nunca se publicó. 3 horas después de enviar la historia, Warner Brothers emitió una orden de cese y desistimiento, amenazando con cancelar todos los contratos publicitarios si se imprimía. 2 horas después, el artículo desapareció del sistema. Las líneas telefónicas de Sal se cortaron ese mismo día. Sal, confundido, llamó a Newman. No hubo respuesta. Envió una carta, sin respuesta. Solo una nota doblada de un asistente anónimo. No me menciones a mí ni a nosotros. Firmado. P.N. Lo más inquietante
no era una foto, era una cinta. Según una fuente de Paramount, Sal grabó una última conversación con Newman, en la que le rogaba que hiciera pública su relación. Newman respondió: «Te amo, pero no lo suficiente como para perderlo todo por ti». La cinta estaba escondida en una lata de película detrás de un cuadro en el apartamento de Sal. Tras la muerte de Sal, el apartamento fue saqueado por desconocidos. Todo quedó intacto, excepto esa lata, que se desvaneció para siempre. Newman nunca volvió a pronunciar el nombre de Sal, pero los amigos de Mineo nunca lo olvidaron. Decían que Sal nunca estuvo tan destrozado como por Paul, porque Paul fue el único hombre que le hizo creer en el amor verdadero. Y luego lo trató como un error que debía ser enterrado. Cuarto, Marlon Brando. Un breve y tormentoso romance. Sin embargo, la siguiente persona en la historia de Sal no se quedó callada. Los rumores comenzaron en 1962. Sal fue visto varias veces cerca de los lugares de rodaje de Brando y saliendo del mismo hotel. Brando, conocido por su misterio y magnetismo, se rumoreaba desde hacía tiempo que jugaba en ambos bandos. Según la revista Confidential, fue el propio Brando quien dio luz verde a Sal tras una fiesta. Lo que siguió fue una serie de reuniones encubiertas, alcohol, sexo y luego un silencio total. Sal amaba profundamente. Brando Number. Su conexión fue una tormenta, intensa, errática y efímera. Un día, Brando llamó a Sal un talento que nunca había sido amado de verdad. Días después, desapareció. Ni llamadas ni cartas. Sal llamó docenas de veces, sin respuesta. A la mañana siguiente, un asistente le devolvió un suéter que Sal había dejado junto con una nota fría. «Yo no alimento sentimientos, por nadie». Ni ruptura ni escándalo, solo silencio. Y una cicatriz más se quemó en el ya frágil corazón de Sal. Pero meses después, Mobyland Confidential publicó un escalofriante artículo oculto. Brando una vez se acostó con un joven actor conocido por interpretar papeles gays. Solo uno de ellos se enamoró. ¿Adivina quién? No se publicaron nombres, no hubo desmentidos. Pero en Hollywood el silencio suele ser más elocuente que las confesiones. Y fue después de Brando que los rumores se volvieron más oscuros, los nombres más extraños. Se acabaron los romances atrevidos y los desafíos abiertos. Solo susurros de emparejamientos secretos en las sombras, conexiones que nadie confirmó y nadie se atrevió a negar. ¡5! Tony Perkins y Brandon the Wild. El misterio del trío discreto. Un ex asistente de Paul Newman dejó una vez una nota escalofriante en un diario póstumo filtrado. Paul no solo cortó a Sal, intentó redirigirlo. Tony y Brandon fueron sus sugerencias, un emparejamiento discreto, entre aquellos que eran parecidos, pero nunca se les permitió admitirlo. Mobyland Confidential. En su número de marzo de 1965, insinuó que 3 estrellas masculinas, uno conocido por Psicosis, otro por Rebelde sin causa y otro por Shane, fueron vistos saliendo del mismo ático con 10 minutos de diferencia. El número fue retirado de las librerías en menos de 6 horas por un supuesto error de impresión. Pero en los círculos sensacionalistas era de dominio público. Se produjo una reunión a 3 bandas, y Sal fue el centro de atención. Un gerente del Beverly Hilton registró una vez un informe interno. Habitación 508. Pidió 3 comidas, pero la placa de la puerta solo decía Sal Mineo. Esa misma noche, Perkins estaba filmando a solo 10 minutos de distancia. The Wild figuraba en una gala benéfica, convenientemente en un muro de jardín detrás del hotel.
Se rumoreaba desde hacía tiempo que Tony Perkins, famoso por su discreción, había estado involucrado con otros hombres. The Wilde era aún más desconcertante. Tras una serie de papeles exitosos, desapareció de Hollywood sin explicación alguna. En un memorando de casting filtrado de 1968, una nota manuscrita junto al nombre de Dee Wilde decía: «Evitar emparejarlo con Sal plantea demasiadas preguntas». Sal le dijo una vez a su último amigo íntimo durante una noche de borrachera: «Pensé que lo peor había sido que Paul me apuñalara por la espalda. Pero no me apuñaló. Me llevó al bosque y me dejó entre lobos, sin decir palabra». Nadie confirmó nunca lo que realmente ocurrió entre Sal, Perkins y Brandon. Pero en un pueblo que lo exagera todo, su largo silencio sincronizado hizo que los rumores parecieran aún más reales. Y lo que levantó aún más sospechas fue su comportamiento tras la muerte de Sal. Ambos se negaron a hablar de él. En una gala en Palm Springs, cuando un periodista le preguntó a Perkins: ¿conocía a Sal Mineo?, se levantó y se fue sin decir palabra. The Wilde respondió a través de su representante: sin implicación, sin comentarios. ¿Qué pasaba realmente entre esos tres? ¿Un triángulo amoroso secreto? ¿Una cinta inédita? ¿O simplemente un patrón de evasión entre hombres a los que nunca se les permitió mostrar quiénes eran realmente? Puede que nunca lo sepamos. Pero Sal una vez garabateó una línea en su diario de 1966. «No me mataron. Simplemente no me salvaron». ¡6! Courtney Burr, el último amante y la verdad silenciada. Y después de todo el secretismo, la angustia y el abandono, un hombre se mantuvo inquebrantable. Un hombre apoyó a Sal abiertamente y nunca corrió, ni siquiera después de muerto. Su nombre era Courtney Burr, el último nombre de la lista, y el último hombre que se quedó para presenciar cómo Sal Mineo descendía a las profundidades de la desesperación. Courtney no era famoso, no era hermoso como James, deslumbrante como Newman, ni peligroso como Brando. Era un profesor de interpretación, silencioso e invisible. Pero conocía a todos los hombres que habían pasado por la vida de Sal, y Sal sabía que Courtney no estaba allí para usarlo, vino para quedarse. Vivieron juntos durante 6 años en silencio, evitando las cámaras, evitando las miradas de los vecinos. Siempre que Sal entraba en pánico por la prensa sensacionalista, Courtney se encerraba en la habitación con él, apagaba todas las luces, ponía música y le tomaba la mano a Sal hasta que se dormía. La prensa lo llamaba compañero de piso. Pero los vecinos oían sollozos después de la medianoche, susurros de nombres pronunciados como un marido oculto llamando a su pareja. Entonces llegó la noche del 12 de febrero de 1976. Sal fue apuñalado justo afuera de su puerta. La sangre empapó el pavimento. Las llaves aún estaban en la cerradura. La primera persona en abrir la puerta fue Courtney. Según informes policiales, Courtney se sentó junto al cuerpo de Sal durante más de 7 minutos antes de llamar al 911. No gritó, no lloró. Le dijo una cosa al operador con una voz extrañamente tranquila: «El hombre que amo ha sido asesinado». Pero ese no era el titular que los medios querían. En 24 horas, todos los periódicos importantes gritaban: ¿quién fue el último hombre que vio a Sal Mineo con vida? El Hollywood Inquirer tituló «Coprotagonista, amante o asesino», e incluso publicó una exclusiva sobre la muerte de Sal. Un peligroso romance de 6 años finalmente desenmascarado. No dejaron que Courtney llorara. Los periodistas entraron a escondidas en el apartamento y fotografiaron los muebles, describiendo una botella de vino tinto sin abrir y 2 vasos medio llenos, claras señales de que alguien cenó con Sal esa noche. Transformó a Courtney, pasando de ser una pareja en duelo a sospechoso, a un superviviente poco fiable. Nadie preguntó cómo se sentía Courtney. Nadie mencionó cómo le administraba cuidadosamente los antidepresivos a Sal cada noche.
Nadie reconoció que fue Courtney quien ocultó la última grabación de voz de Sal, donde Sal nombró a los hombres que se acostaron conmigo y luego borró todo rastro. Después del funeral, Courtney fue solo al cementerio. Sin familia, sin colegas de la industria cinematográfica, solo él y un ramo de flores blancas en una tumba aún tildada de controvertida. Courtney nunca concedió entrevistas, nunca escribió sus memorias, nunca buscó que se reconociera su amor. Pero en una sola carta a un viejo amigo de Sal, solo escribió una línea. Creen que sobreviví, pero morí la misma noche que él. Simplemente no me han enterrado todavía. Courtney Boer, el último amante de Sal, el único que se quedó hasta el último segundo, y el hombre que no fue tratado como un doliente, sino como una acusación. Sal Mineo fue asesinado por un extraño, un delincuente común, según el veredicto oficial. Pero la verdadera muerte fue cuando incluso su último amor fue descartado como un escándalo más, cuando su vida entera de luchas y silencios fue reducida a un titular morboso. Hollywood no mata con armas. Mata silenciándote, haciendo que el mundo dude de la víctima en lugar del culpable. Sal Mineo pudo haber amado a las personas equivocadas, o a las correctas en el momento equivocado. Pero una cosa es segura: murió cargando con demasiados secretos. Y hasta el día de hoy, nadie se ha atrevido a revelar todo lo que sabía, ni todo lo que guardaba. ¿Y tú? ¿Crees que la muerte de Sal fue solo una coincidencia? ¿Crees la historia de un robo fortuito en la noche? ¿O fue una limpieza silenciosa de toda una industria? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte, porque más verdades están enterradas bajo el polvo de Hollywood, y los siguientes nombres de la lista podrían helarte los huesos.